Yo lloraba. Yo decía, está bien que llore, pero yo tengo que resolver. Tengo que llorar, pero tengo que resolver. Y en eso me enfrascaba. Tengo que resolver. Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas y migrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento, un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida. Bueno, mi nombre es Jennifer González, yo tengo 36 años. Tengo 2 hijas, soy licenciada en educación. Debido a la situación económica, social y de seguridad en nuestro país, yo decidí emigrar un 6 de julio del 2019. Ese 6 de julio yo me voy a Colombia, entonces llega una hermana de Colombia y yo le hago la propuesta a ella y le digo, no, yo necesito irme porque yo estoy pasando una situación muy difícil acá. Entonces ella me dice, no, sí, tranquila, vámonos. Bueno, armamos ese viaje y nos vamos. Ya decidimos irnos como tal. Bueno, ese día fue un día demasiado feo. Yo sentí muchísimas cosas. Más sin embargo, con la esperanza y la fe impuesta de que nos íbamos por una razón muy importante, que era la alimentación y la seguridad, la educación de nuestros hijos. Entonces, bueno, nada, tomamos el bus. Llegó a una casa muy bonita, un ambiente muy lindo. Resulta ser que el siguiente día que llegamos cortan la luz. Y entonces yo empiezo a preocuparme porque nos cortan la luz y somos tantos. Como a los 3 días escucho detrás de la puerta que mi hermana le está diciendo a su esposo que se quedaron sin trabajo y que ya viene el pago del arriendo. Eso para mí fue como un balde de agua fría porque yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo salí de mi país en busca de unas mejoras y resulta ser que ellos no estaban en condiciones de recibirnos, ellos no estaban en condiciones de llevar a tantas personas para allá a surgir. Entonces yo empiezo a preocuparme más y más porque yo digo tantas personas, tantos que éramos para comer, entonces tantas necesidades. Salí a buscar trabajo, resulta ser que estábamos en una zona netamente agrícola. Sin embargo, yo voy y digo, no importa, si yo tengo que hacer un trabajo de hombre, yo lo hago. Resulta que no recibimos mujeres, entonces salgo a un restaurante, no estamos completos, salgo a otro restaurante, no estamos completos, y veo que la situación se está agudizando, que ya se está acabando la comida, que ya hay que pagar el agua, la luz. Entonces yo digo, yo no hice bien las cosas. Debí informarme bien, me faltaron muchísimas cosas por hacer y entonces nada, me regreso. Me regreso a Venezuela con muy poco dinero, me quedo sin dinero en medio del camino. Llegué hasta donde yo vivo, a Dios gracias, y bueno, obviamente me sentía mucho más débil, mucho más vulnerable porque tomé una decisión y no fue una buena decisión, no tomé las precauciones necesarias. Yo me dejé llevar por la desesperación, por la necesidad, y entonces no debió ser así. Bueno, sigo. Amanezco en mi casa, obviamente las necesidades más fuertes. Un día por fin me llama el papá de mis hijas y me dice que cómo estamos, y yo le digo, estamos muy mal, estamos demasiado mal, las niñas y yo estamos pasando demasiado trabajo. Entonces él me dice, no, te vas a tener que venir para Ecuador. Yo en ese momento yo digo, uy, pero él nos dejó a nosotros, nos abandonó. Yo dije, no acepté. Entonces, como a los 4 días veo en la televisión que dicen que van a cerrar las fronteras con Ecuador. Y entonces lo llamo, le digo, no, sí, está bien, sí me voy a ir para Ecuador. Nos vamos a ir porque yo necesitaba salir de esa situación. Y aunque ya yo había fracasado una vez, pero yo sabía que tenía que seguirlo intentando porque yo sé, y desde muy pequeña a mí me ha tocado luchar y yo sé que caerse no es suficiente, que hay que levantarse. Entonces nos vinimos a Ecuador. Nos vinimos en un bus, en transporte terrestre.
Yo no sabía de los cambios de la moneda. El papá de las niñas me manda el dinero. Resulta ser que él no me manda 2 pasajes, sino me manda un solo pasaje. Bueno, nos vinimos en un bus. Vine con las 2 niñas, cargándolas, las 2 niñas en un solo asiento. Perdón, estuvimos las 3 siempre las 3 en un solo asiento. No nos alcanzó el dinero, nos quedamos sin comida, nos quedamos sin agua. Pasamos por un momento bastante difícil, muy, muy, muy difícil. Duramos 26 horas en el trance de sellar el pasaporte. Allí unas colas interminables, eso había muchísima gente, porque por el tema de que iban a cerrar la frontera, viajó muchísima gente. Y entonces ni siquiera había la salvedad de que hay niños, de que es un adulto mayor, que es un discapacitado, porque en realidad la mayoría de las personas que estaban viajando eran niños, adultos y mujeres embarazadas. No había la posibilidad de que no, que yo cargo niños y me pasen de primera. Realmente no había la posibilidad. Pasamos 26 horas allí para poder sellar el pasaporte y seguimos. Nos pararon en una alcabala y recuerdo que la niña no podía ir en mis pies porque ya ella estaba grande, ya tenía 7 años, y entonces llegamos y la metimos por debajo del asiento. Ahí la tapamos con muchas sábanas para que la niña pudiera pasar. Bueno, seguíamos, teníamos mucha sed. Yo sentía en momentos que yo podía como desmayarme, pero dentro de mí hay una fuerza muy grande que sabe que yo puedo con eso y que no hay una carga que a mí me vaya a poner Dios, que yo no vaya a poder con eso. Y yo decía, yo voy a poder, yo voy a llegar y yo voy a llegar. Y había un momento que la niña empezó a llorar, que quería tetero, y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y nada, nos pusimos a llorar las 3 y ahí nos abrazamos y lloramos, hasta que en un momento ya perdimos el conocimiento y estábamos dormidas. Y bueno, siempre en momentos difíciles he sabido que dormir es muy bueno. Sé que es bueno descansar y sé que es bueno desconectarse un rato de muchas cosas para volver a empezar. Y bueno, nos dormimos. Ya cuando despertamos ya íbamos bastante adelantados y ya nos faltaban como 3 o 4 horas para llegar. Llegamos otra vez, llegamos a las fronteras. Había muchísima gente, muchísima gente. Era impresionante, pero al mismo tiempo era tan maravilloso ver tanta gente, tantos equipos, tantos grupos de apoyo. Me acuerdo, estaba el ACNUR, estaba la Cruz Roja, estaba el Haya. Eso, estaban dando kit de comida, kit de alimentación, asistencia médica, asistencia social, asistencia psicológica. Nos dieron sábana, armaron muchísimas carpas, nosotros pudimos dormir ahí, gracias a Dios. Y de verdad estoy muy agradecida con todas esas organizaciones, con todas esas personas que nos apoyaron. Llegamos, sí, pasamos muchas horas igual en la cola, muchísimas horas para sellar el pasaporte. Sellé, a Dios gracias. No pude sellar el pasaporte de mi hija porque me estaban pidiendo un papel que yo llevaba. Yo llevaba un papel notariado donde el papá daba permiso a que yo pudiera viajar con ella. Mas, sin embargo, no me quisieron recibir el papel y yo estaba demasiado cansada. Me faltó información, debí documentarme con respecto a eso, porque si yo hubiese estado más documentada, me hubiese defendido y con lo que yo llevaba era suficiente para que me le sellaran el pasaporte a mi hija. Más sin embargo no lo hicieron porque fue que me faltó a mí. Fue a mí la que me faltó de documentarme y de informarme más acerca de cómo era este proceso, pues. Bueno, gracias a Dios pasamos, terminamos de llegar, nos vinieron a buscar hasta el terminal de Carcelén. Llegamos a la casa del esposo de mi prima. Cuando llegamos a un cuarto. Nos instalamos ahí 7 personas, 4 niños y 3 adultos. El primer día que llegué, descansamos. El siguiente día me paro temprano y empiezo a recorrer el lugar. Empiezo a ver cómo son las cosas por acá, qué es lo que la gente vende, qué es lo que la gente hace. Y entonces vi a una señora que estaba vendiendo chupetas. Y entonces sí vi que era venezolana y entonces empezamos a hablar con ella y ella, no, a nosotros nos va muy bien vendiendo chupetas, cómprense un paquete de chupetas y se ponen a vender chupetas y yo, bueno, ya, listo.
Compré un paquete de chupetas y empecé a venderlo. Al principio súper fuerte porque uno no consigue cómo iniciar, cómo empezar, cómo hablo, cómo lo hago, cómo lo digo. Y entonces caminé un poquito y me paré. Y me puse con mis chupetas ahí, chupeta, chupeta. Entonces ahí también me doy cuenta que un señor me dice, chupete se llama eso. Y yo, bueno, chupete, chupete, chupete. Y que aquí le decía el chupete. Y yo, bueno, vendemos chupete, chupete, chupete. Y vendía, sí. El primer día vendí como 15. Y yo, wow, chévere, por lo menos estoy vendiendo. Ya el siguiente día sí no vendí mucho. El tercer día sí vendí bastante, pero también es un poco complicado. Porque lo que yo sí no quería en ningún momento era sacar a las niñas a eso porque siempre he tenido muchos temores porque sí me he dado cuenta que aquí se pierden mucho los niños se extravían por distintas causas, pero se extravían. Entonces yo siempre no, yo a las niñas no las voy a llevar a esto y que también uno ve muchas cosas, hay muchas propuestas indecentes porque están viendo la necesidad de una, hay muchas cosas que se ven en la calle, ese es un lugar muy movido, pero también muy peligroso. Al principio me costó mucho, a Dios gracias, sí, bueno, vendía de poquito, pero hacía $2 o $3, pero yo decía, bueno, esto es ganancia, es ganancia, es ganancia. Más sin embargo, en la casa era muy complicado porque los dos niños de mi prima, ellos estaban acostumbrados a vivir solos y nosotras estábamos acostumbradas a tener nuestro ambiente solas. Nosotras también vivíamos solitas en una casa muy grande y ellas también. Empezaron los problemas, los niños peleaban muchísimo, se golpeaban, se pegaban y ay no, eso era muy fuerte. Entonces yo no encontraba qué hacer porque era imposible yo poder tener un dinero para un arriendo. Y un arriendo no solamente acarrea un lugar, acarrea cosas, acarrea una cama, una cocina. Bueno, entonces yo conseguí un trabajo por medio de la escuela de mi hija. Cuando voy a ver dónde la niña va a estudiar, me consigo una tienda de garaje, de venta de ropa usada. Y yo sin dudar de una vez entré y le digo, mire señora, yo soy muy buena en las ventas y si usted quiere yo le puedo trabajar. Y ella, no, bueno, perfecto, véngase mañana. Y yo no lo podía creer. Yo me voy al siguiente día y comienzo a trabajar de una. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Sí, el trayecto era demasiado, o sea, era mucho tiempo, era demasiado tiempo, pero era prácticamente mi primera oportunidad, yo no podía desaprovechar eso. Entonces me daba $10, de los cuales de esos $10 le pagaba $3 a mi prima para que me cuidara a los niños y así iban pasando los días. Yo dándole durísimo, muchas ganas, me gustaba mi trabajo, aunque fueran muchas horas, pero igual yo estaba agradecida porque ya tengo un trabajo. Ya tengo un trabajo, yo sé que eso no es fácil en otro país. Bueno, trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces un día, mi hija cuando llegó estaba llorando. Y yo, ¿qué te pasa? Y ella, no, nada, mamá. ¿Qué te pasa? No, nada, yo la abrazo. ¿Pero qué te pasa? Y la niña empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y, ¿pero qué te pasa, hija? Y yo también a llorar porque yo no encontraba qué hacer, qué está pasando. Y esa niña lloraba y yo la abrazaba fuerte. Pero dime, mami, ¿qué te pasa? Nosotros somos hermanas, somos amigas, somos las mejores amigas. Tienes que decirme con quién más puedes solucionar un problema que no sea conmigo. Y en mi mente venían muchísimas cosas. Y ella me muestra las piernas, mamá, mira, la niña tenía todas las piernas moradas de que la otra niña con que vivíamos la golpeaba, le daba patadas, la amedrentaba demasiado. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no me dijiste? No, mamá, es que a mí me da mucho sentimiento contigo, que yo te veo que tú trabajas tanto, que llegas tan cansada. Y yo, pero ¿cómo no me vas a decir? Y yo me sentía en ese momento la peor porque, ¿para qué uno trabaja y para qué uno quiere ganar dinero si no es para el bienestar de los hijos? O sea, yo estoy solucionando un problema, pero tengo un problema más grande y más grave que era el de mi hija. Mi hija estaba sufriendo violencia y yo no me estoy dando cuenta porque por mi trabajo, por el deseo de pagar el arriendo, de pagar la comida, de tener para los servicios, estoy descuidando lo más importante de mi vida, que era mi hija.
Entonces en ese momento yo entro no, ya, mañana nos mudamos, le digo yo así. Yo no sé cómo, pero ya, mañana nos mudamos y yo mañana no voy a trabajar. No trabajé el siguiente día. Empecé a buscar ayuda, empecé a hablar con personas, empecé a buscar por internet. Me consigo con una fundación que se llama El Ayas. Llamo inmediatamente, me costó muchísimo para caerme la llamada, pero me cayó. Me atendieron y les explico mi situación. Les digo que estoy pasando por una situación muy difícil, que yo apenas no tenía ni 2 meses en este país, que yo ya había empezado a trabajar, pero que por el mismo tema del trabajo, que estaba trabajando casi 14 horas diarias, no estaba pendiente de las niñas, que la niña está sufriendo violencia, que me ayude, por favor, que me ayuden. Ellos inmediatamente me hicieron una cita para el siguiente día. Y de una vez me ayudaron con dinero para el arriendo, me dieron una tarjeta de alimentación y no, ese fue el alivio más grande de mi vida en ese momento. Yo dije, no, esto es demasiado maravilloso. Y nada, yo de una vez me mudé, busqué mi arriendo, empezaron a fluir nuevas energías. Porque ya nosotros vivíamos aparte, ya nosotros tenemos un estilo de vida diferente al de ellos y entonces ya nosotros automáticamente empezó a renacer la paz nuevamente en mi hogar. Mis hijas y yo estábamos en un ambiente tranquilo, en un ambiente sano y entonces ya empezaron a fluir las cosas. Pues yo no seguí en ese trabajo, pero empecé a hacer otras cosas. Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepiadas, gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y The State PRM.